Hola, mi nombre es Diana Ortiz y mi trabajo lo hice acerca de la época moderna en la Ilustración. La Ilustración es esta época que era llamada la Era de la Razón. Es una época en donde parte la idea de la moralidad, la idea de la conducta, de la educación, porque dejamos atrás la era oscura donde todo se pensaba a través de la religión, de lo que Dios quería de la conducta de los seres humanos, es decir, la moralidad estaba basada en las ideas religiosas, lo que estaba bien y lo que estaba mal, y todo se explicaba a través de la religión, es decir, el mundo completo se explicaba a través de eso. Cuando viene la Ilustración, pues todo se explica ahora a través de algún razonamiento y todo tiene una lógica. Entonces la época cambia y por lo tanto la educación también cambia. En mi trabajo intenté explicar todo esto a través de una comparación entre dos autores muy importantes de la época, que eran Rousseau y Kant. Estos dos teóricos fueron grandes pedagogos, pues cada uno a partir de sus propias teorías trataban de explicar la época moderna a partir de lo que ellos consideraban. Por ejemplo, en Rousseau, la libertad y llegar a que el ser humano fuera un ciudadano. Y en Kant, pues la razón, desarrollar la razón a través de la disciplina. De estos dos teóricos, al que tengo más presente es a Rousseau, pues mi tesis de licenciatura incluso se basó en el Emilio de Rousseau, y con él traté de explicar cómo era la educación, la cotidianidad de esta época. Por ejemplo, en el Emilio, que es uno de los grandes libros de Rousseau, habla acerca de 4 distintos tipos de personas que existían y que él consideraba relevantes en la vida del ser humano. El primero era el ayo, que era un acompañante, era también un joven que no le tenía que llevar tanta data al alumno y que estaba con él hasta sus primeros 4 años de vida. Debía de ser un joven, debía de ser prudente y debía crear lazos estrechos con el infante para cuidarlo y acompañarlo en el proceso de educación. Sin embargo, el ayo no estaba formado como un ciudadano, simplemente se estaba formando como acompañante del infante. Esto quiere decir que pues el ayo no era una persona que tuviera derecho a estudiar, simplemente acompañar al que sí tenía derecho. La siguiente era la nodriza, que principalmente era la madre del alumno y quien se encargaba de alimentarlo los primeros meses o años de vida, y su labor terminaba hasta ahí. Si la mamá no podía, lo suplía cualquier otra nodriza. Esta pues tampoco tenía ese privilegio de la educación hasta que fuera esposa de algún alumno o algún ciudadano. El preceptor, quien era usualmente el padre del alumno y quien lo acompañaba en todo su proceso formativo, era un ciudadano quien lo guiaba en su formación. Y el maestro, que era una persona ajena al vínculo familiar y que le enseñaba de acuerdo a la curiosidad del alumno, pero que no tenía una retribución económica. Si vemos en estas 4 personas, hay diferentes formas de entender la educación, pues cada uno de ellos cumple un papel muy específico. Y una de las cosas que trato de resaltar en este trabajo de ilustración es que cuando se rompe la idea de que la religión tiene todas las respuestas, nos da paso a pensar que algo se puede explicar de otra forma. Entonces, la época ilustrada, a pesar de que surge con los ilustres, los académicos, pues también empieza a tener esta idea de que cualquier persona puede empezar a cuestionarse el porqué de las cosas.
Y para mí ese es uno de los grandes pasos a la educación, porque es cuando surge la curiosidad, cuando surge el realmente pensar que puedes aprender más cosas allá de la religión y que cualquiera lo puede hacer. Entre Rousseau y Kant, la diferencia en el concepto de vida, por ejemplo, podemos entender que Rousseau pensaba que el ser humano tenía que estar en el estado de naturaleza hasta que fuera un joven y se convirtiera en un ciudadano, pues él consideraba que la sociedad lo corrompía. A diferencia de Kant, que él pensaba que debía de ser guiado hacia la racionalidad y el objetivo era alcanzar la autonomía moral, siguiendo las leyes de la razón. Rousseau consideraba que el humano era naturalmente bueno y Kant no lo considera así, consideraba que necesitaba la razón para llegar a esta bondad y debía superar la inmadurez para lograr la autonomía moral. En el concepto de conocimiento y verdad, Rousseau priorizaba el aprendizaje práctico y experiencial, y Kant el conocimiento y la verdad provenían de la síntesis entre la experiencia sensorial y las categorías de la razón. Cada uno de ellos tenía ideas completamente diferentes acerca de cómo se debía de educar al ser humano, pero los dos reflejaban un síntoma de la época, que era expresar a través de la formación del ser humano la educación en una época ilustrada.